Apps, empresas que cambian el mundo. En 2022, el New York Times escribía que incertidumbre era la palabra del año. Después de la pandemia, quizás este era el concepto que mejor describía cómo salimos de esa crisis. Vivimos en un mundo claramente distinto, con cambios económicos, laborales, sociales y políticos que son bien patentes. El mundo está preso de una guerra en Europa. La inflación, después de casi 4 décadas, volvió en términos globales y la recesión parece inminente. Todo esto mientras el sistema financiero recientemente, además, parece haber tambaleado. En ese contexto vale la pena preguntarse entonces si esa incertidumbre pasará a ser la norma de aquí en adelante. Porque de ser así, quizás en ese partido se necesitan otras herramientas para poder salir a jugar a la cancha. Aquellas que permitan enfrentar estos cambios y así aprovechar las oportunidades en paralelo a los riesgos que van a surgir. Flexibilidad para adaptarse a ese escenario. Cooperación para poder enfrentar en conjunto los riesgos. Visión para aprovechar las oportunidades. Y la asociatividad que se requiere para poder enfrentar un escenario de cambio constante. Quizás eso no sea muy distinto a lo que ocurre en ciertos círculos asociados al mundo del emprendimiento, pero el desafío es escalarlo a otros niveles y de esa forma transformarlo en una tendencia que sea más profunda, porque quizás la palabra del próximo año sea la resiliencia. Algunos de esos rasgos y esa visión es lo que ha tratado de desarrollar también la startup chilena CleanLight, que ofrece soluciones de generación de energía sustentable con paneles fotovoltaicos, específicamente en industrias que son tradicionales, de larga data, como la minera o la agrícola. En la siguiente historia conocemos a CleanLight. Hoy día nosotros sin energía, la verdad es que todos nos ponemos medio crespos, se nos apaga el celular para partir. Y hay gente que no tiene eso en su casa, que no es su realidad. Hay gente que en realidad es un problema y la tienen que prender a cierta hora y se les apaga o saben que dura 2 horas. Latinoamérica, al ser países que están camino al desarrollo finalmente, existe tanta inequidad entre la sociedad. En el norte y en el sur hay mucha gente que no cuenta con energía eléctrica. Esa es una realidad en Chile en muchas comunas. Nosotros lo que hacemos acá es que hacemos una integración de lo que es la energía solar. Somos una empresa de tecnología que desarrolla electrónica que hace más fácil, más económico y mucho más amigable utilizar la energía solar. Nosotros lo que hicimos es que este encapsulamiento donde ocurre toda esta magia, que para la mayoría de la gente tal vez es una caja negra, o para muchos no tal vez, eso lo intervinimos y lo hicimos mucho más fácil de usar. Lo hicimos móvil, es decir, lo pusimos arriba de un remolque para las torres de iluminación solar o adentro de una caja con ruedas para el generador solar para el hogar. Y lo simplificamos para ojos de los clientes normales. La energía limpia no se estaba llevando a las faenas por un tema de operatividad continua que se requiere en estos lugares. Había mucho motor diésel, eso era lo que todo el mundo ocupaba, era lo habitual y no había un motivo real para cambiarlo en el momento, no había como un gran incentivo. Yo tengo harta experiencia en minería, venía de trabajar de director comercial de una empresa con mucha vinculación en proyectos temporales mineros. Y nació porque conversando con clientes mineros nos dimos cuenta que tenían muchas ganas de ocupar la energía solar, pero cada vez que la trataban de ocupar se pillaban con los problemas que los llevaban a utilizar de nuevo energías con combustibles fósiles. En los inicios nosotros nos tiramos a la piscina, eso fue como, en resumidas cuentas nosotros definimos que era una buena idea poder meternos en el mundo ya de minería en sus inicios principalmente. Y lo que hicimos fue participar de una licitación que era por equipos diésel. Y nosotros dijimos, bueno, apostemos por las energías renovables, vamos con energía solar, podemos, este mismo servicio o esta necesidad la podemos cubrir con energías limpias. Entonces nos ganamos esa licitación, la adjudicamos, tuvimos que fabricar 20 equipos en 45 días desde que adjudicamos, con 5 millones de presupuesto en el banco, y la verdad es que la locura partió rápidamente y este modelo se probó. Los equipos siguen funcionando ya, hoy día estamos presentes en todas las faenas a nivel nacional. Y
nos hemos ido moviendo, hemos querido abrirnos a otros mercados, nos hemos ido, de hecho, hicimos un producto que se llama Solvox, que lo lanzamos el 2021 a mediados de año. Esto nos ayudó a movernos de lo centralizado que es la minería, que está en algunos lugares que todos conocemos súper puntuales a lo largo del país, principalmente hacia el norte, a todo Chile. Nosotros somos un parque de innovación, ¿ya? Y en un parque de innovación todos estos productos de alguna manera se testean y la idea, por supuesto, es que esto se escale. El desafío era diseñar una vivienda de integración social que pudiera tener un montón de características más bien de sustentabilidad. Dentro de esas cabía Cleanlight con su producto Solvox para poder energizar. De aquí entonces se pueden obtener datos, por ejemplo, de consumo, etcétera, y si uno quiere tener un sistema más sofisticado, puede también hacer eficiencia de una manera interna, porque tú puedes ir como usuario, ¿cierto?, revisando cuánto estás utilizando. Todo lo que viene desde la generación solar a la gestión de energía en la batería, viene aquí al tablero eléctrico, que justamente esa es una de las modificaciones que hay que hacer en cuanto a un proyecto estándar. Puede tener varios beneficios. Uno, por supuesto, que es reducir las cuentas de energía considerablemente, pero también pensando en instalaciones remotas, la accesibilidad a la energía. Creo que nosotros como startup y en general otros emprendedores tenemos un punto de vista que es muy distinto a las grandes corporaciones y más aún a las empresas más internacionales consolidadas, porque nosotros estamos viendo la realidad del uno a uno. Lo que nosotros estamos fabricando con los kits solares o con otros productos de energía solar principalmente radica en cómo hacemos la integración y cómo incorporamos nuestras propias tecnologías también. Mi nombre es José Godoy. Formo parte y lidero el equipo de investigación y desarrollo. Lo que estamos haciendo actualmente, nuestro desafío es escalar un poco más e integrar IoT, inteligencia artificial, domótica en todos nuestros productos con tal que puedan ser inteligentes, pueden autogestionarse, pueden facilitarte la vida. Tenemos varios desarrollos en carpeta, estamos trabajando con proyectos simultáneos y es ahí donde también vamos a ir haciendo nuevos upgrades a lo que ya hemos podido hacer. En cuanto a que queremos cambiar y dejar una gran huella, hicimos diferencia en cuanto a que gente que no tenía electricidad tuvo la capacidad o la oportunidad de prender, enchufar un computador, estar en clases online. Realmente nosotros sentimos que el sentido con el que partimos ya ha dado frutos. Creemos que podemos cambiar muchas cosas, desde el punto de vista del cambio de la matriz energética, desde lo que no es realmente limpio a lo que sí es sustentable y está cuidando el planeta. Soñamos con un mundo de energía limpia y dejarles un mundo mejor a los que vienen después de nosotros. La tecnología y las manufacturas chinas se han expandido por todo el mundo desde hace largo tiempo. En esta tendencia también se han ido sumando redes sociales que surgen desde ese país. TikTok es por lejos la más popular por estos días. Pero ¿se han preguntado qué es lo que ocurre con el uso de datos al interior de TikTok? Nuestro columnista Tomás Sánchez, ingeniero comercial y experto en innovación desde Londres, nos cuenta más. Hola, ¿cómo están? Probablemente muchos, hace 20 o 30 años atrás, cuando pensábamos en el siglo XXI, nos imaginábamos autos voladores y robots. Pero la dura realidad es que estamos hoy día frente a pantallas, en medio de una digitalización masiva y con un montón de control de información y datos por todos lados. Y en medio de esta revolución tecnológica, China está amenazando a Estados Unidos como potencia mundial. Y si bien 30 años atrás Made in China era sinónimo de precariedad, hoy día la verdad es que es de confianza. Y confianza es un tremendo atributo en tiempos de redes sociales, cuando los consumidores estamos todo el tiempo mirando qué es lo que otras personas están consumiendo. Y así es como los influencers están haciendo la diferencia. Partieron en YouTube, pero hoy día son todos TikTokers. TikTok, sí, esa plataforma donde todos hicimos el ridículo con algún tipo de baile, sobre todo en pandemia, cuando estábamos encerrados en la casa. Ya yo me enteré. ¿Qué estás haciendo? Nada, estaba viendo porno. Ay, por favor, Juan Carlos, ¿estás grabando otra vez tus pinches TikTok? No, te dije que por favor dejes de hacerlo. Y la verdad es que hoy día los datos
son el oro de este nuevo tiempo. Como dicen por ahí, si algo es gratis es porque tú eres el producto. Entonces la pregunta que cae de cajón, ¿qué pasa si es que miramos con un poquito de atención los términos y condiciones de las plataformas que usamos? Miremos qué onda TikTok. Los términos y condiciones de TikTok son heavy, porque la verdad es que cuando empiezas a usar la aplicación, tácitamente, o mejor dicho, sin leer, autorizas de que los dueños de TikTok, es decir, de una u otra forma, el Partido Comunista Chino, conozca todo sobre tu teléfono y sobre cómo lo usas. ¿Cuál es la configuración? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo está tu batería? ¿Cuáles son las aplicaciones que tienes? ¿Cuál es tu ritmo de tipeo? ¿Cuáles son tus mensajes? ¿Qué es lo que estás escribiendo? Es decir, es realmente brutal. En una aplicación que más encima, como es completamente eterno el scroll, termina de una u otra forma siendo adictivo. Y en tiempos donde todo el resto no existe, es decir, nadie está leyendo el diario o están informándose por otros medios, esa que tú ves en TikTok empieza a ser la realidad. Y eso que se transforma en la realidad entrega una cantidad de datos a un país donde hoy día existe un sistema de scoring que los califica si es que son buenos o malos. Y según esa calificación es que hoy día una persona en China puede o no puede entrar a un lugar, subirse a un avión, acceder a ciertos servicios o comprar ciertos productos. Por lo mismo es que hace un par de años atrás fue un gran tema cuando Huawei, la empresa china, se presentó a participar de las licitaciones para la infraestructura del 5G. Todas las autoridades europeas se preguntaron, ¿queremos efectivamente de que una empresa china tenga acceso a todas nuestras comunicaciones? Por lo tanto, no es un tema menor, es algo que vale la pena preguntarse. Ojo, la verdad es que TikTok puede ser de los más abusivos, pero permítanme hacer un paréntesis. La verdad es que todas las aplicaciones en esta industria suelen tener prácticas similares. Facebook o Google también lo traquean todo. En el caso particular de Google Maps, hagan el ejercicio. Métanse a la aplicación y revisen dónde estaban un año atrás. Y va a ser impresionante cómo les va a decir en qué lugar del planeta estaban minuto a minuto. Por lo mismo yo, que soy un usuario acérrimo de Google Maps, lo restrinjo bastante. Le digo que no me traquee y especifico qué cosas puede guardar y qué cosas no puede guardar. Lamentablemente, en el caso de TikTok, esto no es posible. Y los invito a todos ustedes que están en este mundo de startups, de tecnología, de datos, de innovación, que nos hagamos una pregunta por un segundo ética. Y la pregunta es ¿cómo actuamos nosotros? Y probablemente la invitación es a actuar más decisivamente sobre estos temas, a autorregularnos de una u otra manera. Y segundo, que pongamos el tema en el debate público. Es decir, hay que hacerle una pedida al mundo político para que estos temas se regulen y se asegure de que los datos son nuestros, no de las empresas que los levantan. Porque personalmente no quiero que nadie ande por ahí con mi información médica o que me manipule simplemente sabiendo el porno que me gusta mirar. Por lo tanto, les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué es lo más espeluznante que les ha tocado escuchar o vivir con respecto a la recolección de datos en redes sociales y que les terminó rebotando a través de un tercero? Espero sus comentarios y espero que tengan una muy buena semana. Apps, empresas que cambian el mundo. Apps, empresas que cambian el mundo. Ciencia, educación y sustentabilidad. En esos tres temas ha puesto el foco la empresaria Francisca Cortés Solari. Filántropa y conservacionista, ha dedicado buena parte de su trabajo de las últimas 2 décadas al desarrollo de fundaciones que fomentan lo que ella considera es una clave para que Chile avance hacia ser un país sustentable, un cambio de mentalidad orientado hacia ese desarrollo integral. En la entrevista de hoy en Apps conversamos con Francisca Cortés Solari. Francisca, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Apps.
Gracias. Gracias por acompañarnos. Francisca, es interesante tu perfil, porque tú vienes de un mundo empresarial, de cierto recorrido familiar y de tu vida empresarial. Sin embargo, tú eres conservacionista y así te defines también. ¿Cómo se logra ese cruce entre estos dos mundos? Mira, bueno, primero agradecerte en el fondo por estar acá, por haber elegido este lugar que para mí también, o para la Fundación y para todo lo que hemos hecho, es un lugar icónico. Estamos hablando del Museo de Ciencias Naturales. Sí, claro. Estar aquí con esta ballena 6 y rodeada de todos los animales me hace así todo el sentido del mundo. Por supuesto, por el trabajo así que hacen. Gracias por eso, y como tomando lo que tú me decías del tema de la conservación. A ver, bueno, yo creo que hay múltiples factores, y primero creo que tiene que ver con un factor individual o familiar, diría, donde uno decide y quiere también aportar de alguna forma a tu país, y creo que la conservación en algún momento o hoy en día es una de las cosas que necesitamos hacer, y que no es fácil tampoco encontrar personas que hagan conservación. Tú hablas de un cambio de paradigma. ¿Cuál es ese cambio? A ver, ese cambio, cuando uno habla de un cambio de paradigma, habla de un cambio total. Eso quiere decir de que nosotros como humanidad tenemos que pegarnos un salto, o transformarnos, o elevar nuestra conciencia a otro nivel. Que eso quiere decir de que ya no podemos seguir viviendo bajo el mismo modelo, porque el mismo modelo no hay una relación entre lo que estamos consumiendo como humanidad y los recursos naturales que hay. Entonces, necesitamos un cambio de paradigma. El antiguo paradigma hablábamos de valores que tenían que ver con las competencias, con el éxito, con el tener, con el querer, con el ego, etc. Y hoy en día hablamos de un nuevo paradigma que tiene que ver un paradigma circular, donde hablamos de otros valores. Nos importa el ser, nos importan los vínculos, nos importa la persona, hablamos de una interconexión, hablamos de un paradigma circular. Ahí llegamos a un punto que es súper bonito lo que estamos hablando. Sobre todo porque en Apps estamos visibilizando un cambio también que se está dando a nivel empresarial, ¿no? En nuestro programa lo que hemos hablado precisamente de empresas que están naciendo con un propósito distinto y que tienen quizás esa mirada que tú estás tratando de recoger en el cambio de paradigma. ¿Es necesario también llevar ese cambio a nivel empresarial, crees tú, a nivel de las organizaciones? A todos, no solamente a la empresa, sino a nuestras casas. ¿Y por qué a nuestras casas? Porque en la medida que yo me hago cargo de mi casa y que en el fondo mi casa está bien, soy de alguna manera responsable con mi casa, con mi familia, tengo vínculos sanos, eso mismo yo lo llevo a la oficina, eso mismo es lo que me transforma, eso mismo es lo que me hace cambiar el paradigma. Por eso es muy importante también en esto, es reeducarnos o volver a reconectarnos con eso que nos desvinculó con la tierra. En algún momento de la historia hubo una desvinculación, diríamos entre lo femenino, lo masculino, o en la época de Descartes, en el fondo, que se disocia la ciencia con la espiritualidad. Yo creo que desde ahí viene como un gran cambio de la humanidad. Desde el punto de vista de las organizaciones y de la empresa en particular, por ejemplo, tú puedes generar ese cambio desde afuera, que lo traigan las personas, pero también la misma empresa tiene el poder y la musculatura para motivar esos cambios a través de sus propios productos, de sus servicios, de su negocio. Exacto. ¿Tú crees que es factible hoy día y ves que las empresas además, sobre todo las jóvenes y las startups que están haciendo, lo tienen más incorporado eso? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Y yo diría que también hay muchas empresas que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que sí están incorporando medidas de mitigación de carbono en su empresa. Aparte que es algo que va a venir. Es decir, cómo nosotros emitimos una cantidad de carbono y cómo nosotros nos hacemos cargo, no solamente de acompasar, porque eso sería injusto, pero cómo nos hacemos cargo de devolver más de lo que recogimos. Y ese es el tema. Francisca, tú estuviste en la COP27 en Egipto recién, y en una conversación con el Diario Financiero tú decías que echabas de menos de alguna manera que hubiera más empresas ahí, que estuvieran ahí en esas instancias también. ¿Por qué? Yo siempre hablo del triángulo virtuoso entre la sociedad civil, pública y privada. Creo que en la medida que este triángulo virtuoso pueda trabajar en conjunto, vamos a llegar y vamos a poder cumplir objetivos. Entonces sí quiero, como cuando yo digo deberían haber, es porque yo quiero motivar a otros empresarios de que sí a lo mejor se expongan, que sí tengan, porque finalmente yo como filántropa también tuve que exponerme. Tuve que elegir exponerme para poner un discurso.
Entonces, el llamado es a que los empresarios se expongan más, que muestren lo que están haciendo también y que se interesen en el fondo. ¿Y por qué es necesario eso? ¿Para contagiar a otro? ¿Para Claro, movilizar la acción? Exactamente, para movilizar, para incentivar de que hoy en día las empresas también en el fondo cuando están mitigando carbono también tienen una ganancia en cuanto al valor, a la ética, a la moral, a lo que corresponde hoy en día. A lo mejor hoy día no podemos ganar como lo que ganábamos antes, pero sí a lo mejor vamos a tener que bajar todos. Pero no son algunos, somos todos finalmente. Eso de todas maneras significa un cambio cultural de la forma de hacer empresa bien relevante, ¿no? Sí, obvio. Venimos de décadas en lo que manda es ganar más Obvio. o responder a los accionistas, a los inversionistas, etcétera. Exacto. Por eso yo digo que esto también es un cambio personal. No solamente tiene que ser un cambio como institucional impuesto, porque cuando el cambio realmente viene de la persona y tú quieres ayudar y tú quieres hacer algo por tu país, por la comunidad, es distinto. ¿Cuán relevante es ese proceso en función de la experiencia también que han tenido con la Fundación en 20 años? El proceso de educar a la gente en este objetivo de cambiar el paradigma o de reconectarse con nuestro entorno de una manera distinta. Bueno, creo que para nosotros ha sido, desde que partimos hace 20 años, siempre nuestra educación tenía que ver con que era importante estar en la naturaleza. Y como te comentaba en un momento, cuando se disoció en el fondo el ser humano, la ciencia con la espiritualidad, para mí en la naturaleza está la espiritualidad y está la respuesta de todo. Y vamos a encontrar todo, todas las respuestas del universo están ahí. Creo que hoy en día también tiene mucho más valor ser un apicultor, por ejemplo. Sí, claro. Tiene mucho Porque valor están el jugando las poder abejas. ser un geólogo, tiene mucho valor el ser un científico. Tal vez antiguamente la ciencia no estaba tan motivada como lo que es hoy en día. Entonces creo que también la educación o reeducarnos para este nuevo cambio de paradigma es entender de que hoy día necesitamos también otras habilidades. Sí. Y dentro de la habilidad tiene que ver que hoy en día es el éxito, pero calidad de vida también. Y hoy en día creo que las personas también están buscando más calidad de vida. Y eso tiene que ver también con el pasar a un nuevo paradigma. Que nos importen las cosas más simples, que tal vez disfrutemos con otro tipo de cosas, que tal vez tengamos vínculos que sean sanos, que la importancia de tener una familia. Entonces es importante que tus relaciones estén sanas, en todo sentido, con todas tus relaciones. Cuando hablamos de todas nuestras relaciones, no solamente en la relación con los otros, sino en la relación con los animales, la relación con el planeta. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo no está nuestra relación con la espiritualidad? Ahora, eso requiere definir de alguna manera un propósito de vida, ¿no? Una Sí, misión quizás también, sí, porque sí. uno ve mucho de eso en las nuevas empresas precisamente, ¿no? Donde está más asentado eso, más desarrollado, y porque está en el origen de esos mismos proyectos. Claro. A ver, sí, yo creo que hay un propósito que es importante destacar que sea individual. Entonces, claro, y eso creo que es el propósito es individual. Y ese es como un poco el antiguo paradigma. ¿Cómo pasamos a un propósito que sea colectivo? Que no solamente está bien, tú puedes tener propósitos individuales, pero cuando ya estamos en un estado de conciencia más alto, el propósito no es por el yo, no es para ti, sino que tú estás pensando en el colectivo, en los otros, en nosotros. Esa es la diferenciación, de pasar del ego al eco. Y eso es más fácil hacerlo, evidentemente, desde una organización en la que hay sintonía con esa misión y con ese sentido, ¿no? Exactamente. Obviamente las empresas, el buscar el sentido, que no sé, los vínculos dentro de las empresas, dentro de las personas que trabajan, obviamente qué cosas hacen también los jefes en el fondo para poder darle mejor calidad de vida. Creo que ahí también hay filantropía. Es decir, cuando tú le das bienestar a tus trabajadores, tú estás haciendo un bien para tu país también, porque depende de la cantidad de trabajadores, la cantidad de familias también. Francisca, gracias por acompañarnos en Apps aquí en CNN. Gracias, muchas gracias. Este ha sido un nuevo capítulo de Apps, Empresas que Cambian el Mundo. Recuerda que en cnnchile.com está disponible todo el material del capítulo de hoy y por supuesto también de los programas anteriores. Nos vemos a la próxima. Apps, Empresas que Cambian el Mundo.